Señores, muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra capacitación del día de hoy. Vamos a estudiar a partir de este momento todas las generalidades, las particularidades, las características más importantes que hacen diferente a esta importante marca. Nosotros la hemos trabajado en el pasado, la hemos estudiado, pero vamos a hacer una buena actualización respecto de los conceptos y las características que hacen más importante a esta marca, a esta línea de productos fitoterapéuticos. Ya con lo que estudiamos anteriormente vamos a poder entender de mejor manera todos estos conceptos, ¿sí? Entonces empezamos la exposición de la FARVE. Empecemos por los objetivos, básicamente. Empecemos por el principio. Vamos a identificar las fortalezas más importantes del laboratorio. Vamos a conocer los parámetros fundamentales de la fabricación de los fármacos de origen vegetal. Vamos a estudiar los conceptos importantes de farmacología. Vamos a repasarlos, algunos que vimos hace un momento, los voy a pasar con brevedad, pero vamos a estudiarlos. Y aprender a reconocer o identificar los parámetros básicos de calidad de un medicamento de origen vegetal. ¿Por qué este último objetivo? Porque quiero que entiendan que a lo largo de los años pues se han trabajado y se han intentado construir muchas formas de medicamento a partir de las plantas medicinales. Hasta hace unos poquitos años atrás uno encontraba en las cápsulas los medicamentos de origen vegetal, encontraba realmente la planta deshidratada y pulverizada y molida, pulverizada o molida dentro de una cápsula. Y yo les pregunto, yo les digo, los invito a que reflexionen. ¿Ustedes creen que una corteza, una hoja de una planta que conocemos y que sabemos que tiene una cantidad, una concentración específica de metabolitos secundarios, ustedes creen que el polvo, fruto de la pulverización o de la molida de esa hoja, realmente tiene un efecto terapéutico o tiene un alto efecto terapéutico? Sí, yo les contesto la pregunta, no. ¿Por qué razón? Porque nosotros, los seres humanos, no asimilamos la celulosa. Nosotros no asimilamos la celulosa. Nosotros, como estudiamos anteriormente, nosotros podemos ver la forma como un metabolito secundario ingresa al torrente sanguíneo, es transportado de manera sistémica y llega a los órganos, a los tejidos en donde están las células con sus receptores totalmente abiertos o receptivos, aunque suene redundante, y es la forma como se asimilan, pero no comiendo hojas, ¿sí? Molidas, una persona realmente tiene el estímulo terapéutico. Es más positiva o más eficaz una infusión, la cocción de una planta a veces es más efectiva que realmente una cápsula con la corteza de la planta deshidratada y pulverizada, ¿sí? Entonces, quiero decirles con esto que hay mucha evolución de la farmacología de origen vegetal, ¿sí? Hay mucha evolución de los fitofármacos y es allí donde la FARVE pues es uno de los principales protagonistas de la industria de fármacos de origen vegetal, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Por eso lo he puesto en los objetivos y quiero que con este preámbulo ustedes vean la importancia realmente de una fitoterapia evolucionada de tercera generación en realidad. Para empezar, mencionarles que pues, la FARVE es una de las empresas de un grupo, de un consorcio empresarial dedicado a la salud desde todas sus aristas. Y es una de las empresas de este importante grupo. Aquí hay una foto aérea de su campus principal en Suba, en el norte de Bogotá, en donde se puede ver una parte de lo que es la clínica, otra parte de lo que es la universidad y otras de sus, en el fondo incluso un área de lo que es el cultivo, pero pues ya les presentaré una por una. Lo importante aquí es destacar que el Grupo Corpas es un grupo de empresas, es un consorcio empresarial enfocado a lo que es la salud, ¿sí? Y tienen varias compañías. Entonces, no es una empresa solita y eso quería que ustedes puedan ver, ¿sí? Entonces, vamos a presentarlas brevemente. Primero les voy a presentar la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Esta es una universidad que tiene más de 40 años. Esta universidad fue fundada por el doctor Jorge Piñeros Corpas, que es el fundador de todo el grupo. Él murió hace unos 8 años atrás. Y esta universidad se caracteriza porque solamente tiene 2 escuelas. Tiene una escuela de medicina, obviamente, que fue la primera con la que se fundó hace 40 y algo más de años, y tiene una escuela de música, ¿sí? Una escuela de música. Son las únicas 2
áreas de estudio que incorpora esta universidad. Normalmente se especializa en la medicina. Podemos decir que en pregrado tiene, hablando de medicina, pues tiene un pregrado en medicina y tiene 7 programas de posgrado, 7 programas de especialidad médico-quirúrgica. Entonces, como pueden ver, una universidad fuerte, sólida, y una de sus especialidades tiene neurocirugía y una de sus especialidades básicamente es la farmacología vegetal, la medicina integrativa, ¿sí? Entonces tiene un programa de especialidad en farmacología vegetal y que es reconocido por el gobierno en su país, en Colombia, ¿sí? Esto puedo decir de la Universidad Juan N. Corpas. Si continuamos, vemos aquí una imagen bien interesante de lo que es la clínica. Es una clínica de tercer nivel, es una clínica con una capacidad interesante y es una clínica hospitalaria, ¿sí? Donde tienen cuidados intensivos y la asistencia propia de una clínica de tercer nivel. Entonces, eh, esta es otra institución muy importante y prestigiosa de este grupo empresarial. Es una clínica hospital universitario, ¿sí? La Juan N. Corpas. Luego revisamos el laboratorio de farmacología vegetal, eso abrevia la FARVE, Laboratorio de Farmacología Vegetal, es un nombre muy técnico, pero muy real a su objeto en realidad, ¿no? Entonces, la FARVE va a ser el motivo de nuestra capacitación, pero eso lo paso y lo avanzo de manera muy rápida. Medicor es otra empresa que fabrica allí en la sede del Grupo Corpas, fabrica equipos de tecnología para tratamientos médicos. Ellos tienen allí equipos de ozono, equipos láser, campos magnéticos. Tienen un grupo importante de equipos que han desarrollado para diferentes técnicas o tratamientos médicos. ¿Sí? Esto es Medicor. Y por último, bueno, es una institución de referencia en Colombia. Saludcop llegó a ser la compañía que administraba la salud de los colombianos. Creo que si no estoy mal era el 60% de todos los colombianos. Entonces, esto es una institución muy, muy, muy fuerte que fue liderada y manejada básicamente por el grupo Corpas también. Entonces, con esto básicamente lo que les quiero es mostrar cómo aquí está Medicor, creo que he repetido la diapositiva, cómo esta organización asocia un importante grupo de empresas relacionadas en torno a la salud, ¿sí? Y esto va a dar pie a lo que les expondré más adelante. ¿Qué más puedo decir de la FARVE? La FARVE, Laboratorio de Farmacología Vegetal, fue fundado en 1971, estamos hablando de 40 años a la fecha. Fue creado para utilizar la gran riqueza etnobotánica de la región, ¿sí? Pues nuestros países, como todos sabemos, tienen una inmensa riqueza en fitoterapia, ¿sí? En especies botánicas, y muy pocas de ellas son reconocidas o estudiadas o trabajadas. La FARVE fue el primer laboratorio en certificarse con buenas prácticas de manufactura en Colombia. En el año 1994 fueron pioneros cuando ni siquiera el marco normativo empezaba a tomar fuerza, ya ellos se certificaron con buenas prácticas de manufactura y fue pionero en el desarrollo de productos fitoterapéuticos en Colombia. O sea, es una de las compañías más antiguas produciendo fitomedicamentos en Colombia. Aquí, pues, a aspectos importantes de los antecedentes del pasado de la FARVE, de su origen. Soporte y respaldo científico. Esta es una de las características más importantes de esta empresa, de esta marca, de este laboratorio. El apoyo académico y científico desde la Academia de la Universidad Juan N. Corpas de Colombia. ¿Por qué hago mucha énfasis en esta diapositiva y en este criterio? Porque seguramente en la región, en los países de la región, podemos encontrar cientos o tal vez miles de laboratorios con un enfoque fitoterapéutico, con un enfoque de productos naturales, pero realmente cuando tienen interés en desarrollar alguna investigación, ¿qué les toca hacer a ellos? Les toca ir a buscar alguna institución académico-científica que los avale, que los respalde y que esté dispuesta a apoyar su investigación. El laboratorio, la FARVE, tiene un hermanito que es la universidad. Entonces, es muy fácil y muy sencillo para ellos porque dentro de su organización tienen asociadas estas instituciones. Entonces, tienen la universidad en donde la academia ejerce su enfoque científico y tienen la clínica.
Entonces, allí se puede hacer un trabajo muy importante de investigación también. Y esto hace también muy diferente a la FARP. Lo hace grande y lo hace diferente a diferencia de otras instituciones. ¿Qué más podemos destacar respecto del soporte y el respaldo científico? Todos los productos de la FARP tienen un importante análisis toxicológico de los mismos, de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido plenamente estudiados desde la perspectiva farmacológica. No es que porque es una caléndula, entonces metemos allí las flores, desarrollamos y tome cualquier cantidad. No, hay un análisis, un estudio, una investigación toxicológica que primero, oigan bien, que primero garantiza la seguridad del tratamiento, ¿sí? Entonces, existe cero posibilidad de una intoxicación si se manejan las dosificaciones recomendadas por el laboratorio. Estas han sido ampliamente estudiadas, ¿sí? Existe un importante análisis, estudio farmacocinético y un importante estudio farmacodinámico respecto de los productos que se desarrollan y se producen en la farmacia. Entonces, este es una de las fortalezas más importantes del laboratorio, el soporte y el respaldo científico. Ya les expliqué por qué, qué componentes tiene y cuáles son las ventajas que lo hacen realmente diferente, ¿sí? Otra de las fortalezas más importantes del laboratorio es que tiene cultivos propios, ¿sí? De pronto, muchos a la hora de analizar este punto y de pensar en lo que tiene que ver con cultivos propios, simplemente se imagina lo que es el abastecimiento de las materias primas, pero no es solamente eso. Primero, pues se garantiza que las plantas medicinales que se utilizan para los medicamentos son plantas medicinales totalmente orgánicas. O sea, la FARB tiene certificación y en donde garantiza de que el origen de las plantas que se utilizan para los medicamentos son totalmente orgánicos, ¿sí? Segundo, el abastecimiento permanente de materias primas, ¿sí? Pero además de esto, un corte apropiado en la temporada y hora indicada. Ojo, ¿por qué menciono esto? Porque simplemente necesitamos asegurarnos de que la fracción de la planta que se consuma, que se utilice para el medicamento, sea la que tiene la mayor concentración de los metabolitos. De nada o de poco servirá si utilizo otra parte de la planta que no tenga la concentración apropiada de los metabolitos. Entonces, por esa razón, allí nosotros podemos garantizar que el medicamento está hecho a partir de un extracto, ¿sí? Obtenido de la parte de la planta que tiene la mayor concentración de los metabolitos que realmente son los que tienen el efecto terapéutico. Entonces, eso lo garantizamos en nuestro cultivo. Si nosotros compráramos la materia prima a un proveedor en la China o en la India o en otra región o al campesino, simplemente a él no le importa mucho y él no sabe, simplemente desconoce que si es la flor o es la hoja o es el tallo o la raíz. Al campesino o a esta persona que está trabajando desde una perspectiva comercial la planta, lo que hace es tratar de ganar peso para que le paguen mejor por su producto. Nosotros aquí nos aseguramos y garantizamos de que el medicamento, el fitomedicamento está construido con un extracto que ha sido obtenido a partir de la parte, de la fracción de la planta que tiene la mayor concentración de los metabolitos que necesitamos, ¿sí? La temporada y la hora. ¿Por qué también esto? Esto es algo muy tradicional. Eh, Normalmente hay una hora del día en que la concentración de los metabolitos sube o baja. Entonces, normalmente durante las mañanas, ¿sí? Las primeras horas del día, es que la concentración de clorofila, o llamábamos, nuestros abuelos llamaban la savia de la planta, se encuentra en concentraciones altas. Cuando pasa el transcurrir del día, estas concentraciones bajan y se van básicamente al tallo o la raíz. Entonces, todos estos parámetros que aunque parezcan hoy en día desde una perspectiva técnica un poco básicos, son muy importantes y le dan su característica muy importante a la FARB. Entonces, cultivos propios, y aquí les acabo de explicar ampliamente 3 o 4 parámetros de qué ventajas tiene el tener cultivos propios, ¿no? Producción con plantas frescas. Esta es otra característica muy importante de los productos de la FARB. La FARB procesa sus fitomedicamentos a partir de plantas frescas. ¿Qué permite esto? ¿Por qué esto es tan importante? Porque permite la correcta identificación de la especie. Recuerden, señores, que hay plantas que tienen decenas de variantes genéticas que son muy parecidas,
pero no todas esas variantes genéticas tienen el efecto terapéutico que buscamos o que perseguimos. Entonces, un ejemplo muy importante, por ejemplo, es la sábila. El aloe vera tiene más de 500 especies identificadas, todas son muy parecidas, pero no todas tienen el mismo efecto terapéutico. Entonces, cuando nosotros compramos una planta deshidratada y molida, como normalmente se utiliza en la industria, la mayoría de laboratorios adquieren sus plantas ya deshidratadas, pulverizadas, listas para simplemente sacarle un extracto y fabricar el medicamento. Cuando compras una planta deshidratada y pulverizada, no tienes ninguna posibilidad de identificar si la planta que estás usando es o no es. Entonces, por esa razón, la Farbe le da mucha importancia a trabajar con plantas frescas. Solamente de esta forma se garantiza que la especie que se está utilizando corresponda a la que se debe utilizar para el medicamento. Segundo, la utilización de la parte de la planta con mayor concentración de los principios activos o metabolitos secundarios. Entonces, si tenemos una planta molida, no podemos ver si es tallo, hoja, flor o raíz. Simplemente tenemos allí una cantidad de polvo y tenemos que asumir que lo que nos están suministrando, pues es la parte más valiosa de la planta, ¿sí? Y como les mencionaba anteriormente, normalmente al campesino, pues por desconocimiento mismo, no discierne, no diferencia si usar el tallo, la cáscara, la hoja o la flor o la raíz. Simplemente pues todo pesa y todo suma. Solamente trabajando con planta fresca nos podemos asegurar de esto. Tercer punto importante, la madurez y el estado físico de la planta. Entonces, es obvio que al tener una planta deshidratada no podemos ver ninguna característica. Aquí vamos a ver que la hoja esté en buen estado o la flor esté en buen estado de conservación, que esté contaminada, que esté limpia y que esté pues en unas condiciones apropiadas para poder preparar el fitomedicamento, ¿sí? Y por último, pues es un poquito redundante, pero vale la pena resaltarlo, es la calidad y la pureza de la materia prima. Solamente con plantas frescas, trabajando con plantas frescas, puedo garantizar que tengo una materia prima con la calidad apropiada para desarrollar el fitomedicamento, ¿sí? Diversidad de productos. Esta es otra fortaleza importante. La Farbe tiene medicamentos fitoterapéuticos, también fabrica y produce suplementos nutricionales, fabrica y produce productos cosméticos, medicamentos homeopáticos y fórmulas magistrales. Entonces, quiero que ustedes tengan una perspectiva, una idea global y general de lo que es esta marca, de lo que es este laboratorio en Colombia, ¿sí? Luego, hablemos un poquito de la diversidad de formas farmacéuticas. En la Farbe, perdón, se fabrican jarabes de diferentes volúmenes, se fabrican goteros de diferentes volúmenes, se fabrican cápsulas o encapsulados de diferentes tamaños, se fabrican tabletas o comprimidos de diferentes pesos, se fabrican cremas o pomadas y también se fabrican malteadas, ¿sí? Entre otros, pero estos son los más conocidos, los más importantes. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que el enfoque industrial que tiene esta compañía es bastante interesante. Tiene un campo de acción bastante amplio y producen diferentes formas farmacéuticas de los fitomedicamentos. Algunos de ellos pues, los vamos a presentar al final de la presentación. Un poquito estudiemos y repasemos estos conceptos de fitoterapia, porque yo quiero que todos tengan claridad en algunos conceptos. Hace unos pocos años atrás, el director médico de la Farbe me contaba que, pues, como en todos los países de la región, la fitoterapia no ha sido la excepción. Allí también ha sido víctima de muchos ataques y de muchos cuestionamientos. Él me contaba que una vez lo invitaban a una entrevista en la televisión y el periodista, de manera muy sugestiva, le pregunta que para qué sirve el ajo, ¿sí? Entonces, pues la literatura dice que el ajo es un importante cardiotónico y tiene un montón de efectos terapéuticos, de virtudes terapéuticas. Entonces, el periodista de manera jocosa le dice que si entonces era muy bueno eh, el ajo en las parrilladas, ¿sí? Y entonces el doctor Callado le responde y le dice, no, señor, una cosa es el ajo y otra cosa es el extracto de ajo, ¿sí? Entonces, les cuento esto porque quiero que tengan claridad sobre estos conceptos que permiten llevar a un nivel técnico profesional los metabolitos o el uso apropiado de las plantas con un enfoque médico terapéutico. Entonces, fitoterapia.
Es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal con una finalidad terapéutica, ¿sí? Ya sean para prevenir, para atenuar o para curar el estado patológico. Según la OMS, una planta medicinal es aquella que en uno o más de sus órganos contiene sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos o preventivos, o que son precursores de la semisíntesis químico-farmacéutica, ¿sí? Entonces, fitoterapia, lo hemos visto antes, básicamente es la utilización de los productos de origen vegetal con una finalidad terapéutica. Ahí están resaltado en negrilla el concepto más importante, ¿sí? Eso es fitoterapia. Productos fitoterápicos. Los productos fitoterápicos son medicamentos cuyos principios activos son exclusivamente de origen vegetal. Cumplen tres características fundamentales. Ojo, ojo con este concepto. Yo quiero que este sea nuestro eslogan de trabajo. Calidad, seguridad y eficacia. Entonces, muy importante, y quiero que acuñemos estas tres palabras como el eslogan de nuestra marca, ¿sí? Seguramente en los ejercicios clínicos les preguntemos, ¿sí? ¿Cuál es el eslogan? Calidad, seguridad y eficacia, ¿sí? Calidad, su palabra claramente lo indica, todos esos parámetros que garantizan que el producto está bien hecho. Seguridad, que es totalmente seguro y que no tiene ningún efecto adverso o desde la perspectiva de toxicología no tiene ningún riesgo toxicológico. Y eficacia, que funciona, que tiene un verdadero efecto terapéutico. Entonces, por favor, vamos a memorizar estas tres palabras como parte de nuestro eslogan: calidad, seguridad y eficacia, ¿ok? Repasemos brevemente estos conceptos de farmacología. Dice que la farmacología es la ciencia que estudia los fármacos en todos sus aspectos, sus orígenes, de dónde provienen, su síntesis, su preparación, sus propiedades físicas y químicas, todas sus acciones desde lo molecular hasta el organismo completo, fisiología, biología celular, biología molecular, su manera de situarse o moverse en el organismo, la rama que se denomina farmacocinética, sus formas de administración, sus indicaciones terapéuticas, sus usos. Bueno, entonces no quiero redundar mucho. La farmacología básicamente es este amplio estudio que se puede hacer entre el fármaco y el organismo, cómo funciona, cuánto tiempo se demora, todos estos parámetros que hemos estudiado en otras ocasiones, ¿sí? No quiero profundizar mucho. Repasemos estos dos conceptos importantes. Farmacodinamia, ¿sí? Básicamente es concentración versus efecto y es lo que el fármaco le hace al cuerpo, al organismo, ¿sí? Se encarga de estudiar los mecanismos de acción de los fármacos, los efectos bioquímicos, fisiológicos que estos fármacos producen en el organismo. Estudia las formas y vías de administración, sus efectos toxicológicos, ¿sí? Entonces podemos destacar allí la unión fármaco-receptor y la eficacia farmacológica. Entonces, para que tratemos de identificar bien y no confundirnos, ¿sí? La farmacodinamia, ¿sí? Es lo que el fármaco le hace al cuerpo o al organismo, ¿sí? Lo que el fármaco le hace al organismo. Y farmacocinética, sí, es lo que, aquí creo que hay una confusión, está al contrario, es lo que sucede con el fármaco en el organismo. Se encarga del estudio de las concentraciones de los fármacos en el organismo y construye modelos para interpretar estos datos, por lo tanto, para valorar, predecir la acción terapéutica o tóxica del fármaco, ¿sí? Allí estudiamos 5 etapas importantes que son la liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Así todo es el recorrido que realmente sucede con el fármaco dentro del organismo. O sea, ¿qué es lo que pasa con el fármaco dentro del organismo? Un breve repaso a lo que es toxicología comprende el estudio de las reacciones no deseadas de un organismo, en un organismo, las concentraciones que pueden llegar a causar incluso la muerte del paciente. Hablemos de dosis letal 50 y dosis letal 100. Esos términos permiten identificar o representar la cantidad de sustancia que se requiere para matar 50 o 100 personas. Entonces, muchas veces encontramos en los estudios clínicos, la DL50, es la cantidad mínima que se necesita de una sustancia para que 50 de 100 pacientes pierdan la vida. Entonces, es un parámetro muy utilizado en toxicología. Pero bueno, realmente el término no amerita mucho. Es identificar, estudiar e investigar los parámetros que pueden generar reacciones adversas en un paciente. Entremos a farmacología vegetal. Es la rama de la farmacología dedicada al estudio y la investigación de las propiedades de las plantas medicinales, sus terapéuticas, ¿sí?
Entonces, quiero que empecemos a acuñar estos conceptos cada vez que visitemos un médico, farmacología vegetal, ¿sí? Ya no vamos a hablar de producto natural, ni de naturista, ni de extracto, sino que vamos a hablar de un fármaco de origen vegetal, de farmacología vegetal. Es el concepto técnico moderno que quiero que empecemos a acuñar con cierta frecuencia. Metabolitos primarios, para no hacerlo muy largo, yo lo había explicado anteriormente, básicamente son los metabolitos que están presentes en todas las plantas. Y estos metabolitos son sustancias como las vitaminas, las proteínas, los glúcidos que están presentes, los carbohidratos en todas las plantas. Segundo, son sustancias fundamentales para la vida misma de la planta. Son sustancias que se necesitan y son indispensables para la vida de las plantas. Tercero, estos metabolitos están en todas las plantas. Estos son generales y son fundamentales para la vida, están en todas las plantas. ¿Ok? Esos son los metabolitos primarios. Y los metabolitos secundarios, ¿sí? Son sustancias, son metabolitos muy propios o específicos de unas pocas plantas o de unas pocas familias de plantas, ¿sí? Número uno, son específicos y son propios de unas pocas familias de plantas. Segundo, número dos, estos metabolitos secundarios que son propios de cada planta tienen características específicas, especiales, y desde la perspectiva terapéutica tienen un enfoque especializado o específico. ¿Qué más puedo decirse? Los distintos metabolitos secundarios tienen una distribución restringida en el reino de las plantas. Algunos solo se encuentran en una especie o grupo, por lo que a menudo son útiles en botánica sistémica, ¿sí? Como les mencionaba, son propios de un pequeño grupo de plantas, a diferencia de los metabolitos primarios que están de manera general en todas las plantas, ¿sí? Y recuerden que estudiábamos diferentes grupos de metabolitos secundarios, ¿sí? Estudiábamos los alcaloides, estudiábamos los terpenoides, ¿sí? Entonces son agrupaciones y son miles de metabolitos secundarios los que se han descubierto y son los que tienen el efecto terapéutico. Recuerden también que hacíamos una comparación con farmacología convencional y cuando hablamos o hacemos referencia a un metabolito secundario, estamos haciendo referencia en medicina convencional, en farmacología convencional, a lo que es un principio activo. Entonces es la palabra símil en farmacología vegetal, ¿ok? Aquí, justo lo que les mencionaba, los terpenos, ¿sí? Los compuestos fenólicos, como las cumarinas, los flavonoides, las ligninas y los taninos. Los glicósidos, como las saponinas, los glicósidos cardíacos, los glicósidos cianogénicos, entre otros. Y por último, también estudiamos los alcaloides. ¿Qué más dice aquí este concepto de metabolitos secundarios? Son las sustancias activas de una planta medicinal. Esta definición importante que la recuerden, ¿sí? Son las sustancias activas de una planta medicinal. Estos metabolitos son los que tienen o le otorgan a la planta varias características como el olor, el sabor. Los metabolitos secundarios también son los responsables de los efectos farmacológicos de las plantas. Entonces, con esto redondeamos el concepto. Esta diapositiva es importante porque me permite explicarles otra diferencia muy relevante de la FARVE. ¿Sí? Los productos naturales son tecnologías antiguas. Con tecnologías antiguas se constituyen en el 98% celulosa, lo que les mencionaba anteriormente, sustancia orgánica que no tiene ningún valor nutricional ni terapéutico para el ser humano. Los extractos secos o hidroalcohólicos de la FARVE se componen principalmente de los metabolitos propios de la planta, metabolitos secundarios propios de la planta. A ver, aquí hagamos una pausa y les explico con detenimiento qué es lo que les quiero resaltar. En la actualidad encontramos en la industria farmacéutica con mucha frecuencia que se aíslan los metabolitos secundarios. Uno encuentra prácticamente una alopatización, digámoslo así, de ciertos metabolitos secundarios de origen natural y los encuentran muy frecuentemente en los fármacos convencionales. Hasta tal punto que uno estudia un medicamento convencional y resulta que cuando lo estudia uno a profundidad se da cuenta de que el origen de esa sustancia es vegetal, ¿sí? Nos ha pasado que
que nos ponemos a leer, a buscar información sobre fármacos que uno se imagina que son sintéticos y en realidad se da cuenta de que su origen es totalmente natural. Actualmente algunos son semisintéticos, pero el origen es totalmente natural. Entonces, ¿cuál es la tendencia? La industria normalmente aísla estas sustancias, ¿sí? Aísla una de estas sustancias y empieza a tratar de sintetizarla o de industrializarla y, y la vende en una forma farmacéutica determinada de manera individual. Como hablemos de la cafeína, que es una sustancia pues muy conocida para todos y que todos conocen que es un metabolito secundario, ¿sí? Es un alcaloide propio del café y que tiene su importante efecto sobre el sistema nervioso. A unos los duerme, a otros los despierta, ¿sí? A otros les quita el sueño. Bueno, ese es el efecto terapéutico más conocido de la cafeína. Pero hoy en día muchos fármacos y muchos medicamentos la tienen asociada o simplemente se encuentra de manera farmacológica aislada. Esa es la tendencia de aislarlos. Entonces tengo aquí un metabolito secundario, lo aíslo y lo utilizo con un enfoque terapéutico. A ver, aquí va el punto importante. Cuando nosotros antiguamente consumíamos la cocción, la infusión de una planta medicinal, pues obviamente allí nosotros consumíamos la infusión de cientos de metabolitos que tiene esa planta. Eh, para que tengan una idea, una de las plantas que más se estudia en la actualidad es la planta de cannabis sativa, la planta de cannabis. Y se ha descubierto que tiene más de 400 metabolitos secundarios. Todos hemos escuchado hablar del CBD, todos hemos escuchado hablar del THC, ¿sí? Entonces, estos son únicamente dos de los más de 400 metabolitos que tiene esta planta. Y son dos de los metabolitos más conocidos, pero vuelvo y les repito, hay más de 400. Entonces, ¿qué pasa cuando consumimos nosotros una infusión? Consumíamos una infusión, simplemente allí teníamos la presencia de todos los metabolitos de esa planta. Por uso tradicional y milenario, nosotros hemos descubierto que las plantas tienen un efecto terapéutico específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el eucalipto, ¿sí? Se ha utilizado durante siglos para el resfriado, para la tos, para enfermedades de índole respiratorio, digámoslo así. Pero hasta hace algunas décadas atrás nadie sabía cuál era el metabolito secundario de esta planta que le daba el efecto terapéutico. Simplemente era la sinergia, ¿sí? Era la asociación de todos los metabolitos propios de esta planta. Entonces es el uso integral. Y aquí está la diferencia. La Farbe en la actualidad trabaja sus medicamentos naturales a partir del extracto sinérgico de la planta. La Farbe no aísla y no separa los metabolitos. ¿Por qué? Porque esa riqueza, ese uso tradicional y milenario y esas concentraciones equilibradas de los componentes que sabiamente la vida le ha dado a esa planta medicinal son los que han curado a nuestros antepasados de manera confiable y segura. Entonces la Farbe utiliza y extrae sus extractos a partir de la totalidad de la planta, no separa y no aísla, usando de manera integral, ¿sí? Ese equilibrio que la planta tiene de metabolitos en sus componentes, ¿sí? Entonces, ese punto es importante destacarlo. La Farbe no utiliza metabolitos secundarios aislados o biosintéticos o fabricados de manera industrial. Simplemente utiliza los extractos que logra extraer de la planta, ¿sí? De manera integral, ¿ok? Aquí otra particularidad importante de la Farbe. La Farbe, normalmente los laboratorios que fabrican medicamentos a partir de plantas o extractos vegetales utilizan para lavar las plantas algunos derivados del cloro, pero estos son muy utilizados, tienen un importante efecto antibacteriano, antimicrobiano, pero también tienen un efecto tóxico importante. Esta empresa, la Farbe, utiliza una sustancia orgánica, perdón, que se llama Timsem. Y pues obviamente es 10 veces más costosa que los derivados del cloro, pero es mucho, mucho, mucho más seguro.
Vamos yendo a la parte final. Voy a hacer una presentación muy breve porque esa será la temática que desarrollará Jaime en la siguiente diapositiva, la siguiente presentación, ¿sí? Sobre los 3 o 4 productos con los que estamos empezando el trabajo actualmente, ¿sí? Entonces, en cuanto a la diabetes, podemos decir que es una enfermedad de origen metabólico y tiene un importante componente hereditario. Existe una diabetes tipo 1 que es insulino requiriente, que es más o menos el 10% de la población, y existe una diabetes tipo 2 que es insulino resistente y que es más o menos el 90% de la población. El paciente presenta un alto consumo de agua, pérdida de peso, múltiples deseos de orinar e irritabilidad. Normalmente presenta angiopatías o bloqueos arteriales en las extremidades o daño renal o ceguera cuando no es tratada de manera oportuna. ¿Sí? Simplemente de manera muy general, para dar paso al producto que nosotros tenemos para esta patología. Aquí tenemos la presentación anterior, no tenemos todavía la imagen nueva, moderna, totalmente farmacológica que hemos desarrollado para el trabajo en nuestro país, ¿sí? Entonces el producto se llama Glunat, el principio activo, el metabolito secundario, perdón, el nombre científico de la planta de la cual se ha construido el producto es Momordica charantia, ¿sí? Y a partir de esta Momordica charantia es que se desarrolla el Glunat, ¿sí? Indicaciones terapéuticas, importante apoyo al tratamiento de la diabetes, ¿sí? De la diabetes tipo 2, presentación comercial, frasco por 60 cápsulas o gotas por 60 ml, nosotros tenemos disponibles solamente las gotas, y la posología recomendada es 30 gotas 3 veces al día, ¿sí? De manera muy rápida y general para no quitarle el espacio a la siguiente exposición, ¿sí? Luego hablemos brevemente de lo que es la hipercolesterolemia. Recuerden que el prefijo, ¿sí? El prefijo hiper significa alto. Entonces, el alto nivel de colesterol es un trastorno de origen metabólico muy asintomático. El colesterol en la sangre mayor a 200 miligramos por decilitro es la medida máxima en las pruebas de análisis de laboratorio. El LDL es el colesterol que se le conoce como colesterol malo. El HDL es el colesterol que se le conoce como colesterol bueno. Y los factores asociados como la hiperuricemia y los triglicéridos son los que realmente hacen más crítico el cuadro, ¿no? Que normalmente se asocia a un nivel de ácido úrico alto y a un nivel de triglicéridos alto. Allí sí el tema se hace bien complicado. Las enfermedades o simplemente el no tratar un nivel de colesterol alto de manera oportuna puede llevarnos a una arteriosclerosis o a un infarto cardíaco. A continuación, la alcachofa, su nombre científico es Cinara scolimus. Esta es la planta medicinal de la cual se desarrolla este extracto. Es una planta muy conocida por todos. Su indicación terapéutica es importante en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Es un promotor de la actividad hepática y biliar. Su presentación es un frasco gotero por 60 ml y la posología recomendada es tomar 30 gotas 3 veces al día. Y por último, revisemos lo que es el cuadro de gastritis. Es una inflamación de la mucosa estomacal, tiene varias etiologías o varios orígenes, puede ser alcohol, tabaco, fármacos, infecciones, Helicobacter pylori, entre otras. Sus síntomas más variados, más frecuentes son el dolor del estómago, náuseas, vómitos, ardor, sangrados en vómito o en heces fecales. Básicamente destacar que el pH de nuestro estómago es muy ácido y empieza a veces a atacar ese mismo tejido que está maltratado, que está lacerado, y se puede generar la gastritis o una úlcera gástrica o por último una adenocarcinoma. Entonces, si no se trata de manera oportuna un cuadro de gastritis o una úlcera, puede darnos lugar a lo que es un cáncer de estómago, un adenocarcinoma de estómago. El producto que manejamos nosotros o que proponemos para ayudar al paciente en esta etapa, en este cuadro clínico, es la caléndula, el extracto de caléndula, el jarabe de caléndula. El nombre científico de la planta es Calendula officinalis y las indicaciones terapéuticas es importante apoyo en el tratamiento de la gastritis. Su presentación comercial es un frasco jarabe por 360 ml, es una presentación bien generosa, y su posología recomendada es una cucharada 3 veces al día, ¿sí? También tenemos aquí la caléndula en crema. Es una cremita muy utilizada por su efecto cicatrizante. Recuerden que la caléndula tiene, por esa razón es utilizada mucho en la gastritis, porque tiene un efecto cicatrizante natural muy reconocido. Entonces, indicaciones terapéuticas, el que es promotor de la cicatrización, viene en un frasco de boca ancha de 60 gramos, y pues la posología recomendada simplemente es la aplicación local en la zona afectada las veces que el paciente lo requiera. Vamos a ir concluyendo.
repasemos las propiedades de un fitomedicamento de la FARVE por su ponderabilidad. Tiene un rápido efecto terapéutico, razón por la que son muy utilizados en tratamiento de pacientes de cuadros agudos. Entonces, recordemos que el fitomedicamento, ¿sí? De la FARVE tiene presencia ponderal de los metabolitos secundarios propios de la planta. Entonces, está hecho a partir del extracto de la planta y por eso tiene una respuesta terapéutica muy rápida. Por su amplio estudio toxicológico permite modificar su dosificación con mucha flexibilidad de acuerdo a la necesidad del médico. Ojo con esto. Recuerden que le decía que tiene mucha investigación y estudio toxicológico, que uno de sus principales parámetros es la seguridad. Entonces, le permite al médico modificar. No hay problema si el médico decide darle una dosificación mayor o más frecuente al paciente. ¿Por qué? Porque su rango de seguridad es muy alto. Entonces, podrá haber casos en el que el médico prescriba con una mayor frecuencia de lo recomendado en el inserto. Dice que otra de las fortalezas, como les mencionaba, integra todos los principios activos o metabolitos secundarios propios de cada planta medicinal. Ojo, recuerden que les expliqué que no están aislados como sucede hoy con mucha frecuencia en la industria convencional. Aquí tenemos todos los metabolitos secundarios o los principios activos que la vida y la naturaleza ha puesto de manera sabia en cada una de las plantas. Es el extracto integral, ¿sí? Productos totalmente formales. Destacar que todos los productos que nosotros tenemos aquí disponibles de esa marca cuentan con su debido registro sanitario. Son productos que son importados de manera formal, son legalmente nacionalizados. Por ende, vienen transportados bajo parámetros apropiados para un medicamento, a diferencia de otros productos que llegan por allí de manera informal y que son transformados junto con papas, con urea o con cualquier otro tipo de sustancia. Este medicamento que traemos nosotros viene de manera formal y es transportado bajo condiciones apropiadas para un medicamento. Y los productos incluyen en la etiqueta el nombre del importador. Entonces, todos los productos tienen en la etiqueta impreso el nombre del importador y eso le da garantía de seguridad para el paciente y para el profesional que lo prescriba. Destacar también que ahora la imagen que hemos desarrollado para Ecuador es una imagen personalizada, es una imagen propia para este país. Cualquier producto que llegue con otra imagen, pues es muy fácil de identificar. Y eso tienen que trabajar muy bien con los clientes, con los médicos y con los distribuidores para que puedan defender el producto de manera local. Sí, con esto terminamos. Yo quiero concluir y quiero dejarles mi mensaje final. Y es que la FARVE es una de las instituciones más prestigiosas, yo diría que de la región, no solamente de Colombia, en el desarrollo de medicamentos. Es una de las instituciones más serias por su trayectoria, por su investigación, por su soporte clínico, por su desarrollo, por su trabajo. Pues he podido trabajar durante muchas ocasiones, varias ocasiones con los directivos de la FARVE, he podido compartir con los diferentes responsables de las áreas, de la parte técnica, comercial, médico-científica, y he podido aprender mucho con ellos. Pero sí me queda la satisfacción de poderles presentar a ustedes un proyecto moderno, respetuoso, con mucho soporte científico, y quisiera que ustedes le den el lugar, a la hora de visitar a un cliente, le den el lugar y el estatus que merece una marca como esta, ¿sí? Para que realmente lo lleven al nivel, ¿sí? De un fitofármaco, de un fármaco de origen vegetal, que cumple con un montón de parámetros, ¿sí? Tal cual cumple la industria farmacológica convencional. Entonces, tengan la certeza de que están ustedes visitando y llevando un fitomedicamento muy seguro, ¿sí? De alta calidad y totalmente confiable. Entonces, con esto me despido, les agradezco por su atención. Muchas gracias.